Bueno, entonces vamos, como les decía, vamos a hablar del paramagnetismo. Espérenme tantito, déjenme. Ok, bueno. Entonces, como ejemplo, me gustaría usar la plata. ¿Ok? Entonces vamos a usar la plata. Entonces, pues ahí tenemos, esta es la configuración electrónica de la plata. Entonces, pues fíjense que esta capa está llena, ¿no? Y esta capa está semillena. Entonces vamos a hacerle la ley, vamos a hacerle las reglas de Hund, vamos a aplicarle las reglas de Hund a la plata. Y entonces, pues este es el nivel 5S, ¿no? Acuérdense que 5S quiere decir que L es igual a 0. Entonces, pues la única LZ que tengo en este caso es la LZ que es igual a 0. Y siguiendo las reglas de Hund, hacia dónde debería poner el spin del electrón. En ese caso, hacia arriba, ¿no? Entonces lo pongo hacia arriba. Bueno, entonces, pues ya la segunda regla de Hund se cumple solita porque pues no tengo más opciones de momento angular orbital. Entonces, pues ya me queda así, ¿no? Entonces, a ver, entonces, ¿cuánto vale LZ total en este caso? Bueno, yo lo llamaba así, LTZ, ¿no? LTZ es igual en este caso a 0, ¿verdad? Porque es 0 por 1. Es 0 por, o sea, es el momento angular. Tengo un electrón que tiene momento angular orbital igual a 0, eso me da 0. Y luego tengo el spin. Y en este caso, STZ es igual a 1/2. Entonces, bueno, si quieren como para repasar un poquito qué es lo que tendrían que hacer en la tarea de las reglas de Hund, entonces, pues, de aquí sacamos que JT tiene que ser igual a LTZ menos STZ, valor absoluto. De hecho, aquí pueden utilizar cualquiera de las dos posibilidades de la tercera regla de Hund, porque pues como LTZ vale 0, entonces pueden usar cualquiera de las dos y da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pueden usarlo con más o con menos y de todos modos da, esto es 0, entonces aquí les queda 1/2, ¿no? Entonces eso quiere decir que JTZ es menor o igual que 1/2 y es mayor o igual que menos 1/2. Y entonces de aquí llegamos a la conclusión de que J cuadrada T es igual a H barra al cuadrado por 1/2 por 1/2 más 1, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí iba JT por JT más 1, ¿no? Si quieren, a ver, vamos a escribirlo para que les quede bien completito. Entonces, JT por JT más 1. Y entonces, pues ya, les queda que JT cuadrada es H barra al cuadrado por 1/2 más 1. Entonces, ¿esto cuánto da? 3/4. 3/4. Muy bien, ¿no? Entonces, eso quiere decir que JT es igual a la raíz de 3 por H sobre 2, ¿no? Bueno, y luego, pues, puedo ver cuánto vale JTZ, y esto es igual a, pues, aquí dice que esto es entre menos 1/2 y 1/2, entonces JTZ minúscula es igual a menos 1/2, 1/2, ¿no? Estas dos posibilidades tengo. Y JTZ es menos H barra sobre 2 y H barra sobre 2. Entonces, eso quiere decir que la plata tiene o sea que, fíjense que en todos los ejemplos que hicimos, cuando teníamos un solo electrón en el nivel, en algún orbital S, pues ese átomo tenía spin 1/2, ¿no? Entonces, si se fijan, pues va a haber un chorro de
O sea, si ustedes buscan en la tabla periódica, pues se van a encontrar un chorro de átomos que tienen spin 1 medio. Bueno, pues la plata es uno de esos ejemplos. Y de hecho, el hecho de que la plata tenga spin 1 medio tuvo muchísima relevancia cuando se estaban conociendo, o sea, cuando se estaban haciendo, pues no los primeros, pero sí, sí de los primeros experimentos. Un experimento era el de Stern-Gerlach, que lo que hacían es que tenían un horno en el que calentaban plata. Entonces, hagan de cuenta que este es un horno, y aquí adentro tenían pues uno de estos depósitos que aguantan muchísima temperatura, un crisol, pues no me salía la palabra. Entonces, como el horno estaba muy caliente, se evaporaba la plata aquí adentro, y al calentarse, por este orificio salían los átomos de plata, y luego aquí le ponían un par de, o sea, como de placas con un orificio, ponían dos. Entonces eso lo que hace es colimar el haz. O sea que los átomos de plata que no van derecho se embarran contra las placas, y entonces, pues, así queda el asunto, ¿no? Entonces, los átomos de plata salen disparados por aquí, y luego lo que hacían es que metían esto en unos campos magnéticos muy intensos y muy anisotrópicos, o sea que eran como, o sea, en lugar de ser perfectamente verticales, tenían como esta curvatura, ¿no? Déjenme, se los dibujo un poquito mejor, más grande para que lo vean. Entonces, ponían un campo magnético así el campo magnético aquí hace así, ¿no? Porque como esta punta de aquí no es cuadrada, entonces el campo magnético tiene mucha curvatura, y bueno, y se puede demostrar que si uno pasa un momento magnético por un campo magnético que tiene mucha curvatura, el momento magnético va a sentir una fuerza. Entonces, si esto tiene spin para arriba o tiene spin para abajo, entonces va a tener momento magnético. Acuérdense que el momento magnético se relacionaba con la J como menos G por mu B sobre H por la J, ¿no? Por la J, en este caso, con la J total, que es la J total del átomo. Entonces, si ustedes esto lo ven desde arriba, si este imán de aquí lo ven desde arriba, pues se vería como una cosa redonda. Entonces, por un lado de este imán pasarían los spines que tienen JTZ igual a menos H barra sobre 2, y por este lado pasan los spines que tienen JTZ igual a H barra sobre 2. Y entonces, pues aquí adelante ponían una placa, y entonces de un lado de la placa se depositaban los átomos de plata que tenían spin para arriba, y del otro lado de la placa se depositaban los átomos de plata que tenían spin hacia abajo. Y pues resulta que eran mitad y mitad, más o menos. Entonces, pues eso ese experimento fue muy importante porque sirvió para entender que el electrón tiene el momento magnético cuantizado. Y eso viene de que el momento angular del electrón está cuantizado, ¿no? Que es una cosa que ya habíamos visto. Bueno, de hecho, en lo que calculamos aquí, se ve perfectamente que está cuantizado, ¿no? Porque solamente puede tomar dos posibles valores. Bueno, entonces, vamos a hablar del paramagnetismo. Pues, bueno, con ese experimento se confirmó que el electrón tiene spin, y que ese spin está cuantizado, y que tiene valor de H barra medios, pues porque la separación entre esos dos puntitos que les dibujé ahí, les dice cuánto vale el spin, porque se puede ver por la fuerza que los separa, se puede calcular. Entonces se puede calcular la distancia, y con la distancia se puede saber cuál era
el valor del momento magnético y pues con eso se... Bueno, en fin, y ese no es el único experimento de Stern-Gerlach. Hay otros experimentos, pero que pues ya no tiene caso que discutamos porque no tienen nada que ver con nuestra clase de hoy, ¿no? Bueno, por cierto, un ejercicio muy divertido en una computadora cuántica es reproducir los experimentos de Stern-Gerlach, que todos se pueden hacer con puertas cuánticas y pues, es muy divertido porque se da uno una idea de, o sea, sin tener que montar el experimento de Stern-Gerlach, que es una pesadilla porque pues eso hay que hacerlo en el vacío y, en fin, o sea, es muy complicado el experimento, tiene como muchos, o sea, es fácil de explicar, pero es complicado de ejecutar, ¿no? Entonces, pues en una computadora cuántica es muy divertido y es bastante fácil. Bueno, entonces, fíjense que la idea es, ¿qué ocurre con los dos momentos magnéticos posibles que tiene la plata? Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Entonces, a ver, vamos a hacer una tabla para, para tener una idea de qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacer una tabla y vamos a hacerla bien grandota para que, no se nos, no se nos pierdan las. Entonces, bueno, entonces, fíjense, el primer, ok, bueno, eso quién sabe por qué se va para abajo, pero pues no me importa. Bueno, entonces, fíjense que, entonces, de lo que me acaba de salir, vamos a hacer una tabla. Y esa tabla, quiero que contenga la siguiente información. A ver si. Ok. Bueno, entonces, en el primer lugar, quiero tener aquí arriba. Ay, se me olvidó que me faltaba esta distancia de aquí. Bueno, ni modo. Bueno, entonces fíjense, en primer lugar, quiero escribir aquí. A ver, ¿saben qué? De una vez voy a ir haciendo esto porque si no, luego el sufrimiento nada más se pasa para después. Entonces, no estoy seguro fíjense, si voy a necesitar todos estos cuadros, pero ahorita vemos. Si no, bueno, entonces, en el primer recuadro, entonces voy a querer poner cuánto vale el momento angular J. Entonces aquí vamos a poner J, ¿ok? JZ, ¿ok? En el segundo vamos a escribir JX y en el tercero vamos a escribir JY. Y aquí vamos a escribir el momento magnético que resulta de estas tres cantidades. Bueno, entonces, a ver, ¿cuánto vale JZ en uno de los casos para la plata? Entonces, en uno de los casos para la plata, JZ es menos H barra sobre 2, ¿no? Por lo que acabamos de ver, porque vimos que tiene momento angular total igual a 1/2, y eso quiere decir que la proyección en Z es menos 1/2 o 1/2, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la otra posibilidad? Entonces, ¿cuál sería esta otra posibilidad? La que va aquí. H barra sobre 2. H barra sobre 2, muy bien. Bueno, ¿y JX cuánto vale en este caso?
Recuerden los conos y todo eso de lo que hablamos. Pero, Cero, ¿verdad? Porque habíamos visto que se formaban como unas especies de conos, así, y que si yo medía en esta dirección, en la dirección Z, entonces X y Y que están en este plano de aquí, se promediaban y daban cero. Y lo mismo pasaba en este otro cono. Entonces JX y JY dan cero, ¿no? En ambos casos. O sea, si yo decido medir en Z, tengo eso. Ok. Bueno, y entonces el momento magnético, recuerden que el momento magnético es igual a menos G por mu B por J sobre H bar. Entonces, ¿qué me queda aquí? A ver, ¿qué me queda aquí? A ver, yo los ayudo. ¿Qué? A ver, tú dime, tú dime. sí, entre H barra. Fíjate, pero como este tiene una H barra aquí, ¿no? Sería A ver, es más, vamos a hacerlo así. Si J es menos H barra sobre 2, entonces, y JX es igual a 0 y JY es igual a 0, que es lo que dice aquí, entonces esta M de aquí va a ser igual a G mu B sobre 2, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y por K, porque JX y JY son 0. ¿Y qué me daría aquí abajo? A ver quién me puede ayudar. ¿Bien negativo? Menos, ¿verdad? Entonces menos G mu B sobre 2 por K. A ver, vamos a suponer que en lugar de utilizar un átomo de plata, hubiera utilizado otro átomo que en lugar de tener spin 1/2, bueno, en lugar de tener momento angular total igual a 1/2, tiene momento angular total igual a 3/2. Entonces, ¿cómo tendría que haber modificado esta tabla que estoy haciendo aquí? Cambiando los momentos en Z Ajá. y la... ¿Cuánto hubieran sido los momentos en Z? Menos 3H barra sobre 2 Ajá. y 3H barra sobre 2. Nada más. No, también faltarían en H sobre 2 y menos H sobre 2, ¿no? Exactamente, exactamente. Recuerden que si J vale 3/2, ¿no? Si J es igual a 3/2, entonces JZ es igual a menos 3/2, menos 1/2, 1/2 y 3/2, ¿no? Acuérdense que van de uno en uno los momentos magnéticos. Los momentos angulares van en brinquitos de uno en uno, ¿no? En 1/2 nada más hay 2, porque menos 1/2 más 1 me da 1/2. Pero menos 3/2 más 1 me da menos 1/2. Más 1 me da 1/2. Y más 1 me da 3/2. Y como J solamente puede estar, JZ puede estar tiene que estar entre 3/2 y menos 3/2. Entonces, por eso son 4 valores, ¿no? Entonces, a ver, en resumen, ¿cómo se modificaría esa tabla? ¿Qué le tendría que agregar? Agregar los dos últimos valores. Bueno, que sería menos 3/2 y 3/2. Exactamente, o sea que necesitaría ponerle otros 2 renglones a esa tabla, ¿no? Y completar los valores que tengo ahí. Ok, bueno, eso es muy importante que lo entiendan porque la última tarea que tienen que hacer va con eso. Oigan, y a ver, otra pregunta. Y vamos a suponer que en lugar de que el átomo hubiera tenido 3/2, imagínense que J hubiera sido igual a 1. Entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer? ¿Qué hubiera tenido que poner en ese caso? A ver, ¿quién me dice? En ese caso, JZ, ¿a qué es igual? Menos Ajá. 0. Exacto. Está entre 1 y menos 1, entonces JZ sería igual a menos 1, 0 y 1, ¿verdad? Ok, bueno.
Entonces ya con eso, o sea que en ese caso solo le tendría que haber agregado un renglón a esa tabla, ¿no? Pero pues no es lo que estoy haciendo ahorita. Yo estoy ahora con un medio. Entonces, ok, entonces ahora vamos a suponer que este sistema se encuentra en un campo magnético, ¿ok? Y entonces, recuerdan ustedes que la energía, vamos a ponerla como E en esta. ¿Cuánto valía la energía de un dipolo magnético en un campo magnético? ¿A qué era eso? Al producto punto Ujú, por B. por B, exactamente. Y con signo negativo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el campo magnético, el campo magnético, ¿quién sabe en qué eje está? O sea, puede estar en cualquier eje. Pero yo pongo el eje Z en la dirección de ese campo magnético. Entonces, eso quiere decir que si yo pongo el eje Z en la dirección del campo magnético, entonces B sería igual a B por K. Entonces, la energía que tengo que poner aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto me daría la energía aquí? Pues fíjense que la energía sería igual a menos M punto B, y entonces esto es igual a menos MZ por B, ¿no? Entonces eso quiere decir que la energía del dipolo magnético sería menos G mu B sobre 2 por el campo magnético. Y menos G mu B más G mu B entre 2 por el campo magnético. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir cuál, o sea, ese campo magnético que yo puse ahí, o sea, si este es un átomo de plata, ese campo magnético que puse ahí, ¿qué campo magnético tiene que ser? Si ese es un átomo de plata. Pues tendría que ser el campo magnético molecular, ¿no? Porque acuérdense que los átomos no solamente experimentan el campo magnético externo, sino que experimentan el campo magnético externo más lo que tienen a su alrededor, ¿no? Y justamente eso es el campo magnético molecular, es el campo magnético que experimenta un solo átomo, ¿no? En compañía de otros átomos. Si ese átomo de plata estuviera solito en el espacio, entonces nada más experimentaría el campo magnético externo, porque si no hay material, pues entonces es nada más el externo. Pero en este curso lo que nos interesa es qué ocurre cuando los átomos están adentro de un material, ¿no? Entonces, pues el campo que experimentarían sería el campo molecular que vimos en clases pasadas. Entonces, por eso, aquí en lugar de utilizar nada más un campo magnético así el que sea, tenemos que hablar del campo magnético molecular. En fin, ese es el campo magnético molecular. Bueno, entonces, fíjense que tengo estas dos energías. Entonces, ahora puedo calcular cuál es la probabilidad de que el sistema se encuentre en esta energía o de que el sistema se encuentre en esta energía, ¿no? Eso lo podemos hacer porque ya sabemos, pues ya tenemos perfecta idea de cómo se hace eso, ¿no? Eso se hace con eso se hace con la distribución de Boltzmann. Entonces vamos a hacerlo con la distribución de Boltzmann. Entonces, a ver, ¿qué me podría decir? Entonces, digamos que esta de aquí es para aprovechar para aprovechar que tengo un recuadro extra, vamos a usarlo y vamos a poner que esta
Esta de aquí es la energía 1 y esta es la energía 2. Acuérdense que la energía 1, la distribución de Boltzmann, generalmente la poníamos como la energía más baja, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Ok, y el... Ok, entonces Ok, bueno, entonces tengo que la energía 1 es menos g mu b sobre 2 por el campo magnético molecular y la energía 2 es igual a menos g mu b entre 2, bueno, más g mu b entre 2 por el campo magnético molecular. El momento magnético de esta corresponde a g mu b sobre 2 y el momento magnético de esta es igual a menos g mu b sobre 2, ¿no? Como pueden ver en la tabla que acabamos de hacer. Entonces, el momento magnético de esta es g mu b sobre 2 por k y este es menos g mu b sobre 2 por... Entonces, vamos a ponerle la k para que se vea qué dirección tiene ese momento magnético, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿quién me podría decir cuál es la probabilidad de tener la energía 1? Sería n A ver, n, muy bien. Ajá, por la exponencial de ajá. menos la energía entre kBt. Exactamente. Menos E1 entre KBT, ¿no? Y la probabilidad 2 sería igual a n por E a la menos E2 sobre KBT. Bueno, entonces ahora, esta n de aquí, ¿a qué debe ser igual? ¿A qué era igual esa n? A ver. A ver, esa n tenía que ser igual a 1 entre E a la menos E1 sobre KBT más E a la menos E2 sobre KBT. Y entonces de aquí salía que... ¿Alguien me puede decir por qué esto era así? ¿Por qué n vale eso? A ver, ¿quién me puede decir por qué eso era así? Eso ya lo vimos, ¿no? Lo que hacíamos era sumar las probabilidades y la suma Ajá, de las probabilidades era igual a 1 exactamente. y de ahí Y entonces, despejamos n. y de ahí despejábamos n, exactamente. Sumábamos P1 más P2. Entonces, bueno, nos acordamos de eso, ¿no? Entonces nos acordamos de que P1 más P2 es igual a 1 y entonces de aquí sale que n es igual a 1 entre E a la menos E1 sobre KBT más E a la menos E2 sobre KBT, ¿no? De aquí salía esto. Ok. Bueno, entonces finalmente la probabilidad 1 es esto y la probabilidad 2 es esto. Ay, bueno, ahorita lo corrijo. Ay, ay, ay. A ver. Entonces las dos probabilidades me quedan así. ¿Ok? Entonces tengo esas dos probabilidades. Oigan, y a ver, ¿y qué pasaría? O sea, díganme, ¿cómo cambiaría todo esto si, por ejemplo, yo me enfrentara con el caso de un átomo que tiene spin 3 medios? ¿Qué tendría que cambiar ahí? Que tendría la suma de las probabilidades de la energía
Pues 1, energía 2, energía 3, energía 4, energía 5. Bueno, si fuera 3 medios, solo serían 4 energías, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí. Ujú, exactamente, entonces tendría la suma de 4, o sea, tendría 4 probabilidades porque tengo 4 diferentes energías, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la diferencia que hay con este caso, que en lugar de tener una sola, en lugar de tener 2 probabilidades, tendría 4. Entonces, aquí en el denominador, en lugar de tener solamente estos 2 términos, tendría 4 términos. Bueno, y aquí en lugar de en lugar de tener P1 más P2 igual a 1, lo que tendría es P1 más P2 más P3 más P4 igual a 1. Y de ahí me saldría el factor de normalización. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que ya puedo, o sea, ya puedo hacer, varias cosas. Bueno, entonces, lo primero que me gustaría, o sea, ya puedo calcular promedios, ya puedo calcular, por ejemplo, la energía interna del sistema, puedo calcular un montón de cosas. Es impresionante todo lo que puedo hacer una vez que ya entendí lo que es la distribución de Boltzmann. Entonces, pues empezamos por estas 2 probabilidades, ¿no? Entonces, vamos a escribirlas como lo que son. Entonces, P1, vamos a meter los valores de la energía. Entonces, la primera energía, acuérdense que es esta de aquí, es esta de aquí, ¿no? Esta es mi primera energía. Entonces, lo que quiero hacer es poner esa energía explícitamente ahí. Entonces, pues vamos a ponerla explícitamente para que se vea menos. ¿Ok? Entonces, lo que me queda en este caso es que P1 es igual a E a la G mu V sobre 2 KBT. Es esta de aquí. Y aquí en el denominador me queda E a la G mu V sobre KBT. Y aquí lo que me queda es más E a la menos G mu V sobre KBT, porque acuérdense que la otra es el negativo. ¿Ok? Entonces, pues está fácil hasta ahí. Bueno, y la probabilidad 2 es muy parecida a esta de aquí. De hecho, la probabilidad 2... No sé, creo que le faltó un 2. sí, en los de abajo, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, aquí hay un 2, aquí hay un 2, aquí hay un 2 y aquí hay un 2, ¿no? ¿Y qué me faltaría cambiar aquí arriba? El signo. Menos, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces pues ya tengo las 2 probabilidades. Entonces, lo único que tengo que, por ejemplo, una cosa que podría calcular es el momento magnético promedio. ¿Ok? Entonces, el momento magnético promedio, acuérdense que se escribía con estos 2 corchetes de aquí, o bueno, no sé, con este menor que, mayor que, pues creo que se le llaman corchetes también a estos, igual que a estos de aquí, ¿no? Entonces, entonces si se fijan, acuérdense que cualquier valor promedio que uno quisiera calcular era la probabilidad por el valor que tenía esa cantidad, cuando ocurría esa probabilidad y sumando sobre todas las probabilidades. Entonces, déjenme recordarles que los momentos magnéticos correspondientes a esas energías son estos 2 de aquí. Entonces, a ver, vamos a ponerlos en la lámina siguiente para que lo tengan a la mano. Entonces, esos momentos, los podemos poner aquí, ¿no? Para que los vean claramente. Y nada más déjenme borrar todas las cochinadas que quedaron ahí. Entonces, estos son los 2 momentos magnéticos que corresponden a... ¿Saben qué? Vamos a ponerlos en otro lado.
Vamos a ponerlos aquí mejor. Vamos a ponerlos aquí, ¿no? Así, así. Ahí, para que se vean y para que los tengan a la mano, ¿no? Entonces, esto lo recordamos de que pues es lo que nos dio la vez pasada, ¿no? Así. Bueno. Entonces tenemos M1 y M2. Entonces, eso quiere decir que el promedio, aquí lo puedo calcular como P1 por M1 más P2 por M2. Entonces, pues lo único que tengo que hacer es sustituir, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar esta probabilidad. Entonces, la copiamos. Sí. Y esto por M1, y M1 es G mu B sobre 2 por K. Y el otro es, y este otro es esto, y aquí tenemos un más, por menos G por mu B sobre 2, que es el otro momento magnético por K. ¿Ok? Y entonces, ya de aquí podemos calcular el momento magnético promedio, y pues esto es G mu B sobre 2 por K, que es este término de aquí, que lo puedo factorizar, y entonces todo esto me queda por, pues básicamente este término de aquí, ¿no? Este término de aquí, nada más que aquí no se me tiene que olvidar la E, ¿no? Y aquí tampoco. Y vamos a llevar esto para acá. Y esto va así, ¿no? Y aquí tenemos un menos, y esta raya es más larga, ¿no? Y aquí tenemos un menos. Entonces, de factorizar esto, me queda esto, ¿no? Entonces, ahí acuérdense que aquí había un menos, ¿no? Porque las dos probabilidades están dadas por esto. Bueno, entonces, si se fijan, esto no es otra cosa más que G mu B sobre 2 por K. ¿Y esto de aquí qué sería? A ver si alguno reconoce esta función de aquí. ¿Qué función es esa? Bueno, esta es la tangente hiperbólica, ¿no? Fíjense que esto que tienen aquí arriba es 2 veces, esto de aquí arriba es 2 veces el seno hiperbólico de G mu B entre 2 KBT, y lo que tienen aquí abajo es 2 veces el coseno hiperbólico de G mu B sobre KBT sobre 2 KBT. Y entonces esto es igual a G mu B sobre 2 por K por la tangente hiperbólica de, bueno, vamos a dejar eso para la siguiente lámina. Profe, ¿no Sí, falta el campo magnético ahí multiplicando el argumento de sí, eso? exactamente, muy bien. De hecho, en todos lados me falta, ¿no? Así, aquí me falta, aquí me falta. Muy bien, porque son las energías, ¿verdad? Entonces, aquí me falta y aquí me falta, muy bien. Aquí. Y aquí, muy bien. Aquí también, ¿no?
y aquí también, ¿no? Porque eran las energías. Muy bien. A ver, aquí se me fue, ¿no? Entonces ahí también está esa cantidad. A ver, pregunta capciosa. ¿Aquí también tengo que ponerlo? ¿El campo magnético aquí? ¿Y aquí lo tengo que poner? No, No. Exacto, no. ¿Por qué? porque ese es el momento. Ese es el momento magnético, ¿verdad? Y no la energía. Exactamente. Bueno, entonces fíjense que entonces el momento magnético es igual a esta cosa que me quedó aquí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a llevarnos a la siguiente hoja. Ay, ay. Y vamos a ponerlo ahí. Entonces, este es el momento magnético, así como lo... Entonces, a ver, ¿qué función decíamos que es esta de aquí? La tangente hiperbólica, pues. Es una tangente hiperbólica, ¿verdad? Entonces, el valor promedio del momento magnético es esto, y esto quedamos que es igual a G mu B entre 2 por K por la tangente hiperbólica de G mu B por Bm entre 2 KBT. Entonces eso quiere decir que el valor promedio de MZ es igual a G mu B entre 2 por la tangente hiperbólica de G mu B sobre 2 KBT por Bm, mientras que el valor promedio de Mx y el valor promedio de My son iguales ¿a qué son iguales? Cero. 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces estos dos son 0. Muy bien. Muy bien, entonces pues tengo todo eso. Fíjense que esa no es la única cantidad que puedo calcular. Bueno, déjenme hacer una definición que va a ser muy importante para mí a partir de este momento, que es que voy a definir X igual a G mu B sobre 2 KBT por el campo magnético molecular. Entonces, si hago esta definición, entonces el M lo puedo escribir como G mu B sobre 2 por la tangente, bueno, por K, por la tangente hiperbólica de X. Y entonces esta definición de aquí me va a ser muy útil en un ratito. Ok, entonces, bueno, entonces fíjense que eso no es lo único que puedo calcular, ¿no? Puedo calcular también, por ejemplo, la energía interna que tiene ese material. Entonces, para calcular la energía interna, lo que tengo que hacer es calcular la energía promedio de cada átomo y luego el resultado multiplicarlo por el número de átomos que tengo en el sistema. Entonces, por ejemplo, para calcular la energía interna, lo único que tendría que hacer es decir, ok, la energía promedio de este sistema, la energía promedio de este sistema es igual a la probabilidad 1 por la energía 1 más la probabilidad 2 por la energía 2. Y entonces esto de aquí, a ver, ¿cuál era la energía 1? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuál era la energía 1 y cuál era la probabilidad 1? La energía 1 era la exponencial de menos T1. Ajá. Era, a ver,
era esta, ¿no? Menos G mu V por Bm sobre 2, ¿no? Esta es la energía 1. ¿Sí estoy bien o no? Sí. Profe. Ok, y entonces la probabilidad 1 era esto, ¿no? Sí, Entre la suma, ¿no? Ujú. Y ahora aquí tenemos más G mu V entre 2 por Bm. Esta es la energía 2. Y aquí tenemos E a la menos G mu V por Bm entre 2 kBt. Ok, y todo esto dividido entre E a la G mu V por Bm sobre 2 kBt más E a la menos G mu V por Bm sobre 2 kBt. Bueno, y esto, a ver si lo reduzco, ¿a qué me queda igual? ¿No lo puedo reducir parecido que el momento magnético de hace un momentito? A ver cómo lo reducirían ustedes. Sería G mu V entre 2 por Bm. Ajá. Bueno, ese menos yo lo metería y lo tendría en la exponencial. O sea, a ver, fíjate, lo que No, pasa, mentira. sí, ¿verdad? Sí, ya. Es que pensé que tenían menos del otro lado, pero sí. A ver, y entonces, muy bien, a ver, ¿y Sería qué te por daría? la exponencial Ajá. No, a de... ver, y lo que te queda aquí, bueno, a ver, vamos a Bueno, ponerlo eso entonces. sería el coseno hiperbólico, ¿no? Lo de arriba sería el seno hiperbólico, ¿no? Porque este Ah, signo y este son diferentes, entonces tienes 2 por el seno hiperbólico de X, ¿no? de... Para no Sí, de escribir X. tanto. Y lo de abajo, ¿qué sería? Sería el coseno hiperbólico. Exactamente, Jesús. Entonces, 2 por el coseno hiperbólico de X. Y esto de aquí, entonces me quedaría como menos G por mu V por Bm sobre 2 por la tangente hiperbólica de... Y si quieres lo escribimos como lo que es para que G mu V por Bm entre 2 kBt. ¿No? Entonces, y esto de aquí es la energía promedio de un solo átomo. Pero si ustedes quieren calcular la energía de todos los átomos, o sea, la energía de todo el sistema, entonces lo que tienen que hacer es calcular la energía interna, que es igual al número de átomos, ¿no? Este es el número total de átomos por la energía promedio. Y esto es igual entonces a menos el número de átomos que hay en el material por G mu V por Bm entre 2 por la tangente hiperbólica de G mu V por Bm sobre 2 kBt. ¿Ok? Bueno, y esto me gustaría escribirlo de la siguiente manera, como menos el número de átomos por G mu V entre Bm sobre 2 por kBt, o sea, le voy a agregar un kBt ahí donde no lo tenía, y entonces aquí le agrego otro kBt, ¿no? Y estos dos se cancelan, y aquí tengo la tangente hiperbólica de G mu V entre 2 kBt por Bm, y todo esto lo puedo escribir como menos n, ay, qué fea me salió, menos, ay, ya no me está saliendo. Si lo pienso demasiado, ya no me sale. N por X por kBt por la tangente hiperbólica de X. ¿Ok? Y me queda esa relación. Entonces, esa es la energía interna
y el momento dipolar es el de la hoja, pues es el de la lámina anterior, ¿no? Entonces, ok. Bueno, entonces, fíjense que, entonces, como que el chiste es entender cómo se comporta la función tangente hiperbólica. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe cómo es la tangente hiperbólica? O sea, ¿qué forma tiene la tangente hiperbólica? Ok, bueno, entonces vamos a verlo en matemática. A ver, dime, Rodrigo. Es como una S. Es como una S, Ajá, exactamente. se satura en 1 y menos. En 1 y en -1, exactamente. Muy bien. De hecho, la tangente hiperbólica es así. A ver, ahí les va. Entonces, la tangente hiperbólica es así. Entonces, vamos a graficarla. Entonces, acuérdense ustedes de que el momento magnético, entonces, a ver, se los escribo aquí arriba para que lo tengan presente. O sea, el momento magnético en Z era igual a G mu B, ¿no? Era G mu B sobre 2 por la tangente hiperbólica de X, ¿no? Así se veía en... Entonces eso lo voy a poner como un comentario en matemática para que no se vaya a correr. Y entonces, pues lo único, o sea, este factor de aquí de G mu B sobre 2 realmente no me importa. Lo que me importa es graficar la tangente hiperbólica de X, ¿no? Entonces vamos a graficarla entre -5 y 5. Y pues, como decían ustedes hace un momento, es como una especie de S que se satura en 1 y se satura en -1 para X tendiendo a infinito y para X tendiendo a menos infinito, ¿no? Entonces, bueno, les voy a poner esto en las notas para que lo podamos comentar. Y a ver, se los pongo en las notas entonces. Ok. Bueno, entonces bueno, entonces esa es la tangente hiperbólica. Entonces, fíjense que o sea que si yo lo que quisiera es calcular o sea, el momento magnético, entonces el momento magnético lo podría calcular, o sea, lo podría dibujar de la siguiente manera, ¿no? Ya sin la exponencial, ¿no? A ver, espérame tantito, ya casi lo tengo. Entonces, 4. Bueno, no sé qué pasa aquí, pero no me importa. Entonces, si yo quisiera calcular el momento magnético, lo que puedo hacer es nada más fijarme en cómo es esta expresión, ¿no? Y entonces, aquí, si se fijan, lo que tenemos es una línea. Entonces, en tenemos una línea, o sea, una asíntota aquí, ¿no? Vamos a hacerla de otro color para que se note la diferencia. Entonces ahí tenemos una asíntota y aquí abajo tenemos otra asíntota en el -1, ¿no? Entonces, si en el eje Z tengo o sea, si aquí tengo la MZ y esta de aquí es la X, ¿no?
la MZ promedio y esta es la X. Bueno, entonces vamos a ver qué quiere decir que tenga esa forma, la figura. Y estas dos asíntotas que tengo aquí, bueno, esta es G mu B sobre 2 y esta de aquí es menos G mu B sobre 2, ¿no? Esas son mis dos asíntotas. Entonces, ¿qué quieren decir esas dos asíntotas? A ver, por ejemplo, lo que estoy viendo aquí es que el límite cuando X tiende a infinito de MZ es igual a G mu B sobre 2. Y el límite cuando X tiende a menos infinito de MZ es igual a menos G mu B sobre 2. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir eso? A ver, por ejemplo, ¿cómo puedo lograr que X tienda a infinito? ¿De qué maneras puedo lograr que X tienda a infinito? Y les recuerdo que X era igual a G mu B por BM entre 2 KBT. Entonces, a ver, ¿cuándo ocurre este límite? Cuando la temperatura es muy baja. Cuando la temperatura es muy baja, entonces, por ejemplo, esto es cuando T tiende a 0, ¿no? ¿O en qué otro caso podría ocurrir eso? Cuando el campo magnético, ¿qué? Muy grande. Es muy grande. Entonces, la otra posibilidad es que el campo magnético sea muy grande, ¿no? O las dos al mismo tiempo. O sea, que la temperatura sea muy baja y el campo magnético sea muy grande. Bueno, ¿y qué es lo que me está diciendo esta gráfica? Que si la temperatura es muy grande o el campo magnético es muy grande, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál sería el momento dipolar magnético promedio de los átomos? G mu B. G mu B sobre 2, ¿verdad? Y si se fijan, ese momento magnético se satura. A ver, ¿por qué? A ver, pensemos en términos de la temperatura. ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué el momento magnético sería igual a G mu B sobre 2 o menos G mu B sobre 2 si la temperatura tiende a 0? ¿Qué pasa con la distribución de Boltzmann cuando la temperatura tiende a 0? ¿Qué energía es la más probable cuando la temperatura tiende a 0? A ver, ¿cuál energía era la más probable a temperatura igual a 0 en la distribución de Boltzmann? Bueno, acuérdense que la energía más probable en la distribución de Boltzmann, la energía más probable cuando la temperatura tiende a 0 es la energía más baja. Entonces, fíjense ustedes que la ecuación de la energía para el dipolo magnético era esta, era M.B. Esta es la energía y con un signo menos aquí. Entonces, eso quiere decir que la energía más baja ocurre cuando el campo magnético y el dipolo magnético están orientados en la misma dirección. Entonces, si están orientados en la misma dirección, tienen la energía más baja. Y a temperatura 0, esa es la energía más probable. O sea que lo más probable a temperatura baja es que el dipolo y el campo magnético estén orientados en la misma dirección. Entonces, en este caso, el campo magnético está en más Z y en este caso el campo magnético está en menos Z. Entonces, en este caso, se orienta en la misma dirección que el campo magnético en más Z y en este caso se orienta en la dirección menos Z que si el campo magnético está para el otro lado. Y eso es si estamos a temperatura muy baja o si el campo magnético es muy intenso. Bueno, y otra cosa muy importante es que muy parecido a lo que nos ocurría en el campo eléctrico, aquí tengo una saturación y aquí tengo otra saturación. Entonces, eso ocurre porque el dipolo magnético, lo más que se puede orientar en la dirección del campo magnético es cuando están perfectamente paralelos.
Pero después de eso, la magnetización no puede aumentar, o sea, el dipolo magnético no puede aumentar. Entonces, eso quiere decir que ya no puede aumentar de valor, ¿no? Ya no puede seguir aumentando de valor. Y entonces lo que ocurre es que se satura, ¿no? Entonces, pensando ya en términos de un material, lo que está ocurriendo en ese caso es que todos los dipolos están apuntando ya en la misma dirección, en la dirección del campo magnético. Entonces, el material ya no se puede magnetizar más, porque todos los dipolos están ya en esa dirección. Bueno, y por el contrario, cuando X tiende a 0, o sea, si ustedes ahora se preguntan en el límite cuando X tiende a 0, a ver, ¿quién me podría decir cuándo X puede tender a 0? Cuando la temperatura es muy grande. Cuando la temperatura es muy alta o cuando el campo magnético, Es muy pequeño. el campo magnético es muy pequeño, exactamente. Bueno, en ese caso, si la temperatura es muy alta, todas las energías en la distribución de Boltzmann son igualmente probables. Entonces hay mucho desorden porque los dipolos pueden estar orientados en cualquier dirección. Tienen la misma probabilidad de estar orientados en cualquier dirección, como dice, o sea, esta energía de aquí me da las diferentes energías, pero si la temperatura es muy alta o el campo magnético es muy alto, muy bajo, perdón, entonces los dipolos magnéticos tienen la misma probabilidad de estar orientados en cualquier dirección. Y entonces, como pueden estar orientados en cualquier dirección, todas las direcciones de los dipolos se promedian y la magnetización promedio me da 0. Bueno, entonces eso es digamos, es lo más importante de este comportamiento. Fíjense que la energía sigue un comportamiento parecido, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, si yo dejo fija si dejo fijo el campo magnético, pues la energía es como la tangente hiperbólica, pero negativa, ¿no? Entonces está al revés. O sea, que quiere decir que la energía más baja, si el campo magnético está orientado en la dirección más z, entonces la energía más baja la tengo cuando el dipolo está orientado en la misma dirección. Entonces, porque esta curva de aquí estaría invertida, ¿no? Bueno, entonces ya para cerrar este tema, podemos calcular la polarizabilidad podemos calcular la polarizabilidad, ¿no? Entonces tenemos que M es igual a G mu V entre 2 por K por la tangente hiperbólica de X. Entonces, lo único que tengo que hacer es sacar la serie de Taylor. Bueno, o sea, acuérdense que esto, o sea, la polarizabilidad se definía de esta manera. Era beta por el campo magnético molecular y la polarizabilidad magnética en este caso es la beta. Y si se fijan en este caso, pues no hay una correspondencia entre esta ecuación y esta ecuación de aquí. Y eso básicamente es porque esta función debería ser lineal para que eso fuera cierto. Pero eso no es cierto en todo el rango porque tiene justamente estas zonas de saturación y el único lugar en el que puede ser cierto es en esta zona de aquí en donde la función tangente hiperbólica es aproximadamente lineal. Entonces, eso quiere decir que eso ocurre cuando X es muy pequeña, ¿no? Entonces, si yo digo que X es muy pequeña, o sea que G mu V por Bm entre 2 kBt es mucho menor que 1, o sea que quiere decir que la energía magnética es mucho menor que la energía térmica, entonces esta cosa aquí la puedo escribir como una serie de Taylor. Y entonces lo que me quedaría es G mu V sobre 2 por K. Y ¿cuál es la serie de Taylor? ¿Cuál es el primer término diferente de 0 de la serie de Taylor de la tangente hiperbólica?
A ver, esa ya se la tienen, se la tienen que saber, pues. A ver, tangente hiperbólica, ¿cuál era su primer término de la serie de Taylor? Bueno, y si no lo sacan con matemática, ¿no? Series, tangente hiperbólica, ¿no? En matemática esto se hace así, ¿no? Como series, tangente hiperbólica, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el primer término de la tangente hiperbólica? Tangente X. X, exactamente, ¿no? Más otros términos de orden superior. Entonces, el momento magnético es X, y si yo sustituyo lo que es la X, entonces me queda que esto es G mu B sobre 2 por X, que es G mu B sobre 2 entre KBT por BM por la K esta que tenía aquí, la escribo hasta atrás y me doy cuenta de que este es el campo magnético. Entonces lo que me queda es G mu B entre 2 al cuadrado por 1 sobre KBT, que es que tengo aquí, por el campo magnético molecular. Bueno, entonces, en esta aproximación, ¿quién me puede decir cuál es la polarizabilidad magnética de este material? Ajá. Entre 2 al cuadrado. Ajá. 1 sobre cada. Exactamente. Bueno, y entonces, ahora con la ecuación de Clausius-Mossotti, bueno, no es la de Clausius-Mossotti, pero la ecuación que ustedes tienen, que se parece a la de Clausius-Mossotti, pero para el campo magnético, que me están calculando en la tarea, entonces esa la meten en esa beta que tienen ahí, la meten en esa ecuación y de ahí sacan la susceptibilidad magnética, ¿no? Entonces, todavía no les digo cuál es esa ecuación porque quiero que la encuentren en la tarea y entonces teniendo la beta, pues ya pueden calcular la susceptibilidad magnética. Y si tienen la susceptibilidad magnética, tienen la permeabilidad del medio. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es que con esta cantidad pueden calcular la susceptibilidad magnética y con la susceptibilidad magnética pueden calcular la permeabilidad del medio. ¿Ok? Pero si se fijan, esa cantidad, al igual que en el caso del campo eléctrico, es aproximada, ¿no? No siempre la puedo calcular, ¿no? Si el material está muy polarizado, entonces esta aproximación de aquí no es buena, porque quiere decir que esta energía, si el material está muy polarizado, quiere decir que esta energía es muy grande comparada con esta. Y entonces esta condición de aquí, de que este cociente de energías tiene que ser mucho menor que 1, ya no se cumple. Bueno, como último comentario, a ver, más o menos, ¿qué pasaría si la partícula en lugar de tener spin 1 medio, tuviera spin 3 medios? ¿Qué diferencias habría en los cálculos que encontrarían ahí? O sea, en lugar de la tangente hiperbólica, por ejemplo, ¿qué diferencia habría? O sea, a ver, váyanse un poquito para atrás en el cálculo y díganme qué pasaría aquí. A ver, por ejemplo, a ver, fíjense, aquí se ve muy bien qué es lo que pasaría. A ver si alguno... ¿Una suma de tangentes hiperbólicas? Casi estoy de acuerdo contigo. A ver, fíjate, aquí nos dio que esto era seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, si te fijas aquí. Entonces, más que una suma de tangentes hiperbólicas, ¿qué te quedaría? Casi lo que tú dijiste, pero no exactamente. Casi. ¿Fuiste tú, Jesús, o quién fue que lo dijo? Sí, profe. Ah, ok. A ver, entonces, arriba, si te fijas, lo que te quedaría es una suma de senos hiperbólicos, ¿no? Y cada uno sería diferente al otro, porque el argumento X sería ligeramente diferente, ¿no? En lugar de tener X, tendrías X y 3X, porque tienes un medio y tienes 3 medios de spin.
Entonces, eso te da lugar a dos senos hiperbólicos. Y en el denominador te quedarían dos cosenos hiperbólicos diferentes. Eso no se puede reducir a tangentes hiperbólicas, porque te quedaría una cosa de este estilo. O sea, ya con esto ya terminamos, ¿no? Yo sé que la vez pasada me extendí mucho y entonces, pero bueno, les quedaría como un coseno hiperbólico de x o sea, les quedaría en el numerador, perdón, seno hiperbólico de x más un seno hiperbólico de 3x. Este corresponde al spin 1 medio y este corresponde al spin 3 medios, ¿no? Más menos 3 medios y más menos 1 medio. Y similarmente, abajo tendrían coseno hiperbólico de x más coseno hiperbólico de 3x, ¿no? Otra vez este corresponde a 1 medio y este corresponde a 3 medios. Entonces, ¿y cómo calcularían la polarizabilidad en ese caso? ¿Qué harían? Pues de la misma manera. De la misma manera, ¿verdad? ¿Cómo? No, que aproximando igual la función. Con la tangente, ¿cómo se llama? Con la serie de Taylor, ¿no? O sea, otra vez diciendo x es mucho menor que 1, ¿no? Y entonces con eso pueden sacar la serie de Taylor. Bueno, eso es justamente lo que van a hacer en el último problema de la tarea. Les doy como material, les doy el níquel. Ustedes tienen que sacar, con las reglas de Hund, tienen que sacar el momento angular del níquel y luego tienen que hacer todo el cálculo. Van a ver que el níquel no tiene spin 1 medio, entonces van a tener que hacer, pues no les va a dar una expresión tan simple como la tangente hiperbólica, sino que les van a salir otras cosas, ¿ok? Bueno, entonces yo creo que ya aquí ya lo dejamos y